Bueno, este es un cilindro Cava, es un Expert, tiene 4 hileras. Este cilindro tiene 22 pernos. Esta es su llave. Trabaja correctamente. Bueno, primero vamos a hablar un poco de los pernos, su ubicación y un poco sensaciones. Bueno, este Cava tiene 22 pernos distribuidos en 4 hileras, que son la hilera superior derecha con 5, la inferior derecha con 6. Este espacio lleva un perno, inferior izquierda con 5 y superior izquierda con 6. Eso nos da un total de 22 pernos activos. Los pernos se encuentran ubicados unos entre otros, de tal forma que los superiores se encuentran entre los espacios de los inferiores y los inferiores entre los espacios de los superiores. Este es un dato muy interesante para poder ubicarnos dentro del cilindro de manera correcta y saber cuál es el perno que se está tocando. Otro dato interesante acerca de esto es que para tocar el perno superior se debe ubicar en el centro y evitar tocarlos de lado, pues la ganzúa se puede patinar y tocar los pernos inferiores, ya sea el anterior o el posterior, y sobrepasarlos de su colocado. Este es el error más común que se comete en estos cilindros, ya que al tener tantos pernos y ser tan poco el espacio, se puede provocar este fenómeno y no llegar a la apertura. Las sensaciones que da este cilindro de principio son clics notables, no muestran grandes avances en el rotor, y a medida que la apertura va evolucionando, los clics se van tornando más sutiles, igual sin avances considerables en el rotor. Eso es muy curioso porque los últimos clics que ya van a dar la apertura son muy notables, dan buenos avances en el rotor y se sienten con facilidad. Esto es una pauta para saber en qué estado de la apertura vamos, o si es necesario resetear o recuperar algunos pernos que se hayan pasado. Bueno, en general la clave para abrir este sistema es tocar el perno que se debe tocar y evitar todos los demás. Tiene un orden de colocación, muchas veces varía, la apertura no la da el mismo perno, a pesar de que sea el mismo cilindro, esto debido a las bajas tolerancias que tiene. Es un cilindro muy bien construido, no es muy difícil de gansuar si se le conoce perfectamente, y requiere bastante práctica y paciencia para poder lograrlo. Bueno, vamos a tratar de hacer la apertura, espero que no se alargue mucho el video. Espero que no sea tan tardado. Ok, primero vamos a acomodarlo. Okay. Vamos a buscar una postura cómoda y empezar a tocar los inferiores. Bueno, colocamos bien el tensor. Y ahora empezamos a tocar los inferiores.
Generalmente en la primera ronda solo piden un par de ellos, pero siempre hay que rectificar todo para no dejar ningún perno sin colocar. Cuando ya no hay pernos bloqueados, procedemos a las hileras superiores y así sucesivamente. Tensión media y simplemente buscamos el perno que pide y retocamos. Okay. Aquí tengo el cuarto, ahí quedó, quinto, okay. Tratar de tocar los pernos lo más suave posible para evitar pasarlos. Y empezamos a retocar todo el sistema. Okay. Está pidiendo el quinto ahora. Vamos a checar los de la derecha, perdón, los de la izquierda. Vamos a checar los inferiores. Todavía no piden. Regresamos a los superiores.
Me dio un pequeño avance. Ok, sigan los clics. Esta es buena señal. Me va dando buenos avances. Voy a checar los de abajo. Ok, parece que falta alguno por acá arriba. Ok, me dio un muy buen avance. Vamos a rectificar los más cortos. A ver. Sí, ok. Sigue dando clics. Ok. Bueno. Y el tercero inferior me dio la apertura. Ahí quedó abierto este Cava Expert. Y se puede ver. Bueno, vamos a hacerle un giro completo para demostrar que los
Las hileras de los pernos no están alineados. Ok, con este pequeño cangrejo. Ok, con esta herramienta podemos realizar el giro completo sin problemas. Ok, ahí se ve mejor. Cuando regresa a la posición inicial, los pernos se vuelven a bloquear. Vamos a dejarlo en este ángulo para hacerle un despiece. Ok. Bueno, ahí ya lo tenemos. Primero vamos a retirar el cangrejo. Ok. Y después el seguro. Sacamos el cilindro. Ok. Y ahora vamos a mostrar los pernos cómo están colocados. Voy a regresarlo a su posición para... Ok, ahí va. Ahí quedó bloqueado. La llave trabaja. Debe trabajar correctamente. Ok. Después de lanzarlo se bloquean un poco los pernos. Ok. Bueno, vamos a hacerle un pequeño despiece. Para ello primero hay que quitar el seguro. Este seguro. Vamos a retirarlo con este desarmador. Ok. Y ahora vamos a utilizar un seguidor con esta forma para que embone en los cortes que trae el rotor. Ok, así embona de esta manera y evita que los pernos brinquen. Ahí no está alineado y queda alineado. Para desarmarlo necesitamos la llave para que pueda girar un poco. Ok. Para desarmarlo simplemente giramos un poco para que liberen las posiciones y vamos a hacerlo así para que se vea mejor y bajamos lentamente el cuerpo del cilindro para poder mostrar los pernos. Ok, aquí tenemos la hilera inferior izquierda, la superior izquierda, esta es la superior derecha y esta es la inferior derecha. Todo esto visto de frente. Ok, retiramos con mucho cuidado para evitar que brinquen los pernos.
Bueno, aquí viene el proceso más tedioso. Vamos a colocarlos de esta manera. Y a retirarlos con mucho cuidado. Ok, quedarían de esta forma. Bueno, ahí están los 6 de la... Vamos a quitarlo para no hacer más bolas. Ahora vamos a sacarlos de la izquierda, que serían estos. Este el primero. Tres. Tercero. Cuarto. Y el quinto. Faltaría el segundo. Vamos a tratar de hacerlo con cuidado para que ok, ese lo sacaremos después. Ahora vamos a proceder a la superior izquierda, que sería 1, 2, 3, 4, este es el 6 y el 5. Ok, y ahora los de la superior derecha. 1, 2, 3, 4 y 5. Y salieron los dos. Este de acá. Y vamos a sacar el que falta, que es el de este lado. Ok. Vamos a tratar de sacarlo con la ganzúa. Estaría en el segundo uno. Ahí está. Este iría acá. Ok. Bueno, ahí tenemos los 22 pernos. Vamos a mostrar algunos particulares como este, que tiene una forma achatada. Aquí está. No, este es como los superiores. Ahí está. Para que se vea mejor. Ok, estos pernos son los que vienen en la parte superior. Ahí se puede ver la forma cónica y el corte con un mayor diámetro que tienen.
Algunos vienen más anchos, otros más delgados. Este es otro tipo. Vamos a ponerlo acá. Este tiene 3 diámetros. Es de los más comunes en la parte inferior, en las hileras inferiores. Este otro es igual en la parte inferior, pero este tiene 3 diámetros, bueno, 4 diámetros diferentes, de hecho, que sería la punta, los dos de en medio y el diámetro mayor. Estos pernos son los que generalmente se suelen pasar con facilidad, ya que al entrar en el segundo espacio crean un efecto similar a los spool. Pero bueno, acá estamos hablando de pernos, no de contrapernos. Es lo que no permite la apertura. Este es muy especial porque viene plano, tiene la punta plana. Ok. En todos los cilindros cava que yo he abierto, tiene uno como estos. Al principio creí que era una medida anti-bumping, pero realmente no creo que esté diseñado para eso, porque el corte en la llave siempre lo va a empujar a cero. Entonces, tal vez sea para alguna cuestión de amaestramiento, no lo sé, no estoy muy seguro. Bueno, vamos a proceder a sacar los contrapernos. Para ello he diseñado este seguidor con este corte para que pueda entrar. Primero buscamos cuál es el más cercano. En este caso sería esta hilera. Ahí se ve. Y voy a poner el dedo para que no brinque. Checamos. Ok, ahí salió. Este sería... Ok, vamos a ponerlo en orden. Sería este. Después vemos que el más próximo sería el de esa hilera. Entonces, ok, lo ubicamos ahí. Ahí salió. Para eso es esa forma, para mantenerlo. Básicamente es para cuando se quiere ensamblar el cilindro. Este sería de esta hilera. Ok. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. De acá sería esta. Ok. Esta sería esta. Luego la inferior. Ok. Y de ahí regresamos a la otra inferior. Ok, que sería este. Después la superior contraria. Después la otra superior. Ok, es un poco tedioso, pero se tiene que guardar el orden, porque cada perno tiene su contraperno especial. Bueno, no especial, tiene una medida específica de contraperno. Esto basado en las profundidades de los mismos. Ok, ahora tocaría esta. Ahí salió.
Después la superior sería el tercero. Eso. Después la otra superior igual en la tercera posición. Ok. Bueno, ahí se fueron a otro. Sería este y este. Ok, de esta sigue la inferior de este lado. Ok. Ahí está. Ok, de la inferior regresamos a la otra inferior, que sería esta. Ok. Después la superior. Ok. De la superior pasamos a la otra superior. Ok, ahí brinco. Voy a buscar si no se va a perder. Ok, si ahorita lo recupero. Estamos en la superior, pasamos a la inferior. Okay, ahí viene. Salió. De ahí la otra inferior. Ok. Ahí salió. La superior, que sería esta de acá. Ok. Hago la otra superior. Ok, por eso hay que tapar con el dedo. Ahí está el contraperno. De esta superior seguiría la de este lado. Ok. De esta sigue esta. Ok. Voy a retirar los que faltan. Ok. Voy a buscar el perno que se cayó. Está por acá. Este iría en esta. Ok. Este acá.
Bueno, ahí está todo completo. Vamos a checar. Sí, está completo. Hacer un pequeño acercamiento. Ok. Tenemos la inferior derecha, superior derecha, inferior izquierda y superior izquierda. Vamos a echar un vistazo al cuerpo que aloja los contrapernos. Ok. Tiene una espectacular. 4 hileras. Aquí se ve un poco mejor. Ok, este no lo voy a abrir porque viene sellado así de fábrica. Ya lo ensamblaré después. Este es el rotor. Vamos a retirar esto para que enfoque bien. Ok, un rotor con las 4 hileras. El interior. Su llave, su seguro. Y pues bueno, este sería el Cava Expert desarmado en su totalidad. 22 pernos, una apertura bastante compleja, pero bueno, ahí quedó abierto. Un saludo a todos.